si puedo proyectar. Ahí estoy. Gracias. Que el Señor les bendiga, mi hermano, como les decía. Otro jueves más. Es como si es que hubiera sido jueves ayer, ¿o no? Está pasando el tiempo muy rápido, ¿no? Muy rápido. Recién terminé de hacer la diapositiva para el jueves pasado y ya estoy con la diapositiva de este jueves, con la presentación. Entonces, vamos avanzando muy rápido. Pero le damos gracias al Señor porque Él es bueno, amén, Él es fiel. El Señor ha sido bueno con usted, amén, ¿cierto? Sí, con todos nosotros yo creo que Él ha sido bueno, es un Dios grande en misericordia. También es un Dios celoso. Así que tenemos que estar nosotros siempre, ¿cierto? Dándole la gloria, la honra y el primer lugar a Él, que es el lugar que le corresponde al Señor. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ahí ya estoy compartiendo. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada ya, mis hermanos, comenzamos la lección número 9, ya correspondiente a los dones espirituales. Correspondiente a los dones espirituales. Y ahí estuvimos viendo algún bosquejo de la lección, algunas citas bíblicas, ya, y esta división de este estudio que nosotros estamos llevando a cabo hace una división de los dones que aparece en Corintios, de los 9 dones, ya, hace una división en 3, en cuál están los dones de hablar, los dones de poder y los dones de revelación. Yo dije la semana pasada que esta clasificación no sale de la palabra del Señor, pero de una forma que uno los clasifica para poderlos estudiar. Usted a lo mejor puede ver en otros escritos, en otros estudios bíblicos también, otra forma de organizar los dones para estudio, pero por lo general se mantiene la misma forma. Estuvimos viendo algunas citas bíblicas al respecto, ¿ya? Y pudimos ver este cuadro. No sé si usted se recuerda. En este cuadro pudimos ver estas 4 citas bíblicas de 1 Corintios 12, 1 Corintios 12 del verso 28 también, Romanos 12, verso 6 y Efesios 4, 11, en los cuales mencionaba los dones. En algunos aparecían 9, en otros aparecían menos, algunos se repetían, en otros no se repetían. Y pudimos ver ahí un poquito de qué se refería a cada uno de esos dones. ¿Ya? Y ahí tenemos los dones espirituales, que hay algunos estudios de la Biblia que los dividen así. Esos dones, ese listado de dones que aparecía anteriormente, dones espirituales y dones de ministerio también. De ministerio también. ¿Ya? Vimos también el método que íbamos a ocupar para este estudio, que era dones de hablar, dones de poder, dones de revelación. Y esa es la división que teníamos en los dones de hablar, fijándonos siempre en el estudio, basándonos en el verso bíblico de 1 Corintios capítulo 14, del verso 7 al 11, ¿ya? Diversos géneros de lenguas, interpretación de lengua y profecía. Esos son los dones de hablar. Después mencionamos los dones de poder, fe, dones de sanidad, hacer milagros. Y posteriormente los dones de revelación, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. La semana pasada nos enfocamos un poquito más a cómo uno recibía los dones, cuál era la diferencia también de hablar en lengua en privado y la lengua como don en público. ¿Ya? Y este día nos vamos a enfocar un poquito, ¿ya?, a mencionar cada uno de estos 9 dones, ¿ya?, dar una explicación de los 9 dones. Si usted verá, son hartos. ¿Ya? Vamos a dar algunos ejemplos bíblicos también donde nosotros podemos ver estos dones en acción, ¿ya? Y también, para que usted pueda participar, contamos 9 dones, por lo tanto, usted vaya pensando desde ya. La idea es que después que pasemos algún don, usted pueda levantar su mano ahí, no, abrir el micrófono mejor porque no le veo las manos, ¿ya? Abre su micrófono y usted nos da un ejemplo en lo cual usted ha visto o el Señor lo ha usado usted con alguno de estos dones en acción. Claro que para eso, como el tiempo es breve, les vamos a dar un minuto. En un minuto usted va a tener que resumir una experiencia del Señor con alguno de estos dones. Así que eso es lo que vamos a ir haciendo un poquito en el día de hoy. ¿Ya?
Esto yo encuentro que es interesante lo que vimos. Dice, los dones de manifestación, o sea, de hablar, recalcan el atributo de la omnipresencia de Dios. Aquí está la división de los dones. Los dones de poder revelan su omnipotencia, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios omnipresente que está en todo lugar, y omnipotente porque todo lo puede, ¿ya? Y los dones de revelación manifiestan su omnisciencia, o sea, todo lo sabe. No hay nada oculto para Dios, no hay nada oculto para Dios. Y hoy, el día de hoy, vamos a continuar con lo siguiente. Esto. Dones, vamos a comenzar con la división que teníamos y vamos a comenzar con los dones de hablar. ¿Ya? El hablar lenguas en público. Dentro de esta división, en los tres dones que se mencionan, que se reflejan en dones de hablar, están los diversos géneros de lengua, la interpretación de lengua y la profecía. Ya hicimos la separación la semana pasada con respecto cuando uno habla lengua en público o habla lengua en privado, así que ese tema yo no lo vamos a tocar. Pero sí vale decir que diversos géneros de lenguas se refiere a cuando uno está hablando lenguas en público y la edificación es para aquellos que escuchan, ¿cierto? Para el cuerpo de Cristo. En cambio, en lengua en privado, la edificación es para uno mismo y no necesita interpretación. En cambio, diversos géneros de lengua sí necesita interpretación. Dos de los dones de hablar son lengua e interpretación. El tercero es profecía, es decir, mensaje profético hablado en un idioma conocido por los oyentes. Y ahí tenemos ya una diferencia en cuanto a los diversos géneros de lengua, ¿ya? Y la profecía. Es un mensaje profético, pero con una lengua conocida para los oyentes. La lengua, como dice, la lengua manifestada en público son siempre desconocidas para la misma persona, y así por lo general para los oyentes. Siempre debe ofrecer interpretación de ellas. Es decir, explicar lo que se está hablando. Escucha, pero bájale despacito, Sofi, ponle mute, ponle mute. Sí, dele volumen nomás es que no escucha. El Espíritu Santo concede la interpretación al intérprete, quien la expone en su propio idioma. El intérprete que el Señor lo está usando con este don de interpretación y que está interpretando las lenguas que se están hablando, no conoce el idioma del mensaje en lengua, ¿ya? Sino que el intérprete bien puede ser la misma persona que está dando el mensaje en lenguas o puede ser otra persona, ¿ya? La profecía, en cambio, es un mensaje público concedido por el Espíritu en un idioma conocido para los oyentes. El propósito de las lenguas y de la interpretación es la edificación de la iglesia, eso lo mencionamos también la semana pasada, y no solo del creyente mismo. La profecía de igual manera tiene la meta de la edificación de la iglesia y es la manifestación que se prefiere cuando hay personas extrañas o cuando no hay un intérprete. Es decir, siempre que está en acción el don de lenguas tiene que haber un intérprete. Parece que apreté muy rápido aquí. A ver. Ah, no, estoy bien. Primera Corintios 14, del 1 al 5 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Aquí lo que nos menciona el apóstol Pablo en este versículo, en 1 Corintios 14, está mencionando que la profecía es mayor que las lenguas, si es que las lenguas no tienen interpretación. Dones de hablar. El don de hablar en lenguas, ¿cuál es el objetivo de los dones de hablar? Edificación, fortalece, aliento. Si usted ve aquí en 1 Corintios, habla sobre la profecía que el objetivo es la edificación, la exhortación y la consolación. ¿Ya? Aquí yo puse lo mismo, edificación, exhortación y consolación. Pero busqué en otras versiones bíblicas en la cual la edificación, ¿qué hace la edificación? Fortalece nuestra vida, nos da aliento a nuestra vida. La exhortación nos anima y también nos amonesta. Y la consolación, como bien lo dice la palabra, consuela y también nos da una inspiración para nuestra vida. El Espíritu Santo es el que sabe lo que necesita la iglesia. Por lo tanto, Él es el que activa el don y Él es el que a través de este don usa a un siervo, usa a una persona para que pueda estar ministrando a la iglesia. En Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos conoce. Y como el Espíritu Santo nos conoce, el Espíritu Santo quiere edificar a la iglesia. Ejemplos de dones de hablar. Si alguien me busca, Hechos 21, del 10 al 11, y me lo lee por favor. Hechos 21, 11 y 12. Amén. Amén, le escuchamos. Hechos 21, del 10 al 11, ¿cierto? Sí, 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a verlos, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén a varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Amén, amén. Ahí estamos hablando ahí estamos viendo que el Espíritu Santo está hablando, ¿cierto? Y está mencionando qué es lo que va a ocurrir. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a ocurrir con respecto a quién está hablando ahí la palabra del Señor? Nadie sabe. A Pablo. A Pablo. No, perdona. ¿A quién está hablando ahí? A Ágabo. Pablo. A Ágabo. ¿Mm? No lo tengo yo acá, no lo tengo yo acá, no lo estoy leyendo, por si acaso. El versículo del 10 y el 11. El cinto es de Pablo, por lo tanto hace mención de Pablo. Aquí el Espíritu Santo está dando una instrucción, ¿cierto? Está dando una idea de lo que va a pasar, o sea, está hablando algo que va a venir en el futuro. Entonces ahí vemos un ejemplo de los dones de hablar. Hechos 23, 11, si alguien lo lee, por favor. Amén. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Amén. Ahí vemos cómo él se le presentó, ¿cierto?, el Señor a Pablo y le dio una instrucción. Le dijo lo que iba a ocurrir también. Amén. Me habían faltado aquí unos textos que ya aparecieron. ¿Ya? Si alguien busca, por favor, Hechos 13 del 1 al 3. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios.
Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, le impusieron las manos y los enviaron. ¿Ven? Amén. Gracias, hermana Blanquita. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo está dando instrucción, ¿cierto? Está dando una instrucción de lo que debían hacer, apartarle a personas para el servicio. Amén. Hechos 16 del 6 al 10, por favor, si alguien lo busca y lo lee. Hechos 16 del 6 al 10. Ahí vemos una prohibición del Espíritu Santo. Amén. Yo lo tengo. Amén. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Ahí vemos otra instrucción también del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esta instrucción es una prohibición. ¿Estaba mal lo que ellos iban a hacer? No, porque ellos tenían pensado llevar la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo les dijo: no, por ahí no, tienen que ir a otro lugar primero. Y ahí vemos cómo esa instrucción la está dando también el Espíritu Santo, ocupando uno de estos dones de hablar. Hechos 23, 11, ¿lo leímos? Sí. Hechos 27, 23 y 24. Amén. Amén. El 23 dice: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. ¿Hasta ahí? ¿O hasta qué versículo? 23 y 24. 23 y 24. Ah, me pasé de largo. No importa. Amén. Ahí vemos cómo Pablo, ¿cierto?, está siendo llevado prisionero y ellos naufragaron en un momento. Y pensaron que muchos iban a morir. Pero aquí el ángel del Señor vino y le dio una palabra, ¿cierto?, a Pablo. Y Pablo, con esa palabra, él tenía la certeza de que Dios le había hablado y que ninguno iba a morir, ¿cierto?, a morir en esa ocasión. Ahí vemos algunos ejemplos de dones de hablar que nos menciona la palabra del Señor. Hay muchos otros. Entonces le quiero dar la oportunidad a un hermano, no sé si usted pensó ya, que nos pueda contar un breve testimonio donde Dios lo ha usado, a lo mejor con uno de estos dones de hablar, que sea ya el don de interpretación de lengua, el don de lengua o el don de profecía, y que nos pueda contar usted lo que vio o lo que el Señor también hizo a través de su vida. Doy una oportunidad. ¿Quién nos va a contar algo? Nadie. Nadie ha visto estos dones en acción. Mira, gloria a Dios. Entonces no hay ejemplos vivos, solamente lo que dice la palabra del Señor. Seguimos entonces. No hay ejemplo. Están tímidos, mi hermano, ¿no? Hermano Pastor Cristian. Amén, le escuchamos. Yo. Hermana Sandrita. No, hermana Gloria. Amén. Gloria. Hola, Pastor Cristian. Yo hace unos años atrás, hace 25 años atrás, me iba a ir a vivir a Punta Arenas y una hermana fue a despedirse de nosotros y bueno, nos pusimos a orar
y estábamos lo más bien orando ahí con la presencia del Señor, y esta hermana se pone a hablar en lenguas y va donde estoy yo, arrodillada, y empieza a hablar en lengua y me toma la frente, me levanta porque yo estaba así como bien agachadita y me dice, voy a bendecir tu vientre con un hijo varón y será un hombre de Dios. Y me dijo otras cosas más. Y yo lo recibí, pero pensé que iba a ser en unos años más, sin saber que yo ya estaba embarazada de mi hijo Felipe. Tenía como 4 meses de embarazo. Y el Señor me lo dijo así, me lo habló, me lo profetizó. Eso. Amén. Muchas gracias, hermana Gloria. Bendito sea Dios. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido también esos tipos de experiencias. Obviamente, no que nos digan que estamos embarazados, pero sí el Señor hablando a través de un instrumento, ¿cierto? Y hablando a nuestras vidas cosas que muchas veces desconocemos, cosas que van a pasar, ¿ah? O también edificándonos, ¿cierto? Consolándonos, exhortándonos. Hemos visto muchas veces estos dones en acción y si usted no lo ha visto, ¿ah? Pastor, Empiece a buscar del Señor. Vamos a Pastor, pasar. Hermano Jorge, ¿puedo compartir una experiencia? ¿es de estos dones? Sí. Ya, amén. En una oportunidad, la hermana Rosario, no sé si usted se recuerda de la hermana Rosario que compartió con nosotros, que hoy día está en otro país, que es la esposa del hermano González, me parece que era apellido. Bueno, ellos eran parte de la iglesia y la hermana, un día el Señor me dio a mí una palabra. Y le digo yo, hermana, usted está embarazada. Embarazada, le dije. Se lo digo, hermana, y con mucha, así como hablo yo, fuerte. Y la hermana dijo, ¿de dónde? ¿Cuándo? No creyó porque no tenía para cuándo. Y la verdad, la hermana estaba embarazada. Para la gloria de Dios lo digo, porque no sé de dónde salió que yo le di, se lo dije. Se lo dije así, realmente fue una palabra que no lo pensé, ni siquiera lo medité, no tenía idea que la hermana podía estar en esas condiciones. Y así, pues el Señor puede usar en cualquier momento a cualquiera de nosotros en una palabra de bendición, una palabra, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor quiere darnos. Eso, pastor. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Pastor Cristian, No sé quién me está hablando. acá Ricardo. Ah, Ricardo. Y puedo contar una experiencia cortita. Bueno, hace muchos años atrás, cuando pertenecía a los Exploradores del Rey, que es el grupo de Boy Scout que tenía la iglesia, hace hartos años atrás, en un campamento, bueno, en ese tiempo estaba a cargo del grupo el hermano Hernán Quesada, le estoy hablando del año, esto tenía que haber sido el 84, si no me equivoco, en un campamento que tuvimos en Quebrada Escobar. El Señor se manifestó y usó a jóvenes que, o sea, yo en esa oportunidad no los veía como muy entregados, pero los vi hablando en lengua y hubo profecía en esa oportunidad. De hecho, no sé si el hermano Galvez o los más antiguos se acordarán de los hermanos Arriagada. En ese tiempo estaban los hijos del hermano Arriagada, que eran como bien desordenados, pero los vi hablando en lengua. Y una de las profecías, entre varias cosas que les dijo el Señor a través de estos hermanos que eran jóvenes, igual que nosotros, la profecía que le dieron a uno de los chicos que estaban ahí, que el más grande tiene que haber tenido 15 años, yo era de los más chicos. Y la profecía era que el Señor lo iba a llevar a otro país y él iba a predicar en la Unión Soviética. Una profecía que nosotros encontramos muy rara, la verdad, en esa oportunidad. Tuvimos que preguntar qué es lo que es la Unión Soviética, y la profecía era esa, de que él iba a predicar en la Unión Soviética. Este niño se llama Álvaro. Y no era, o sea, yo lo veía, no era de los más consagrados ni de los más entregados. Bueno, pasó el tiempo, nunca más los volvimos a ver, hasta que un día en el año, no recuerdo si 98, por ahí, 97, o cerca del 2000, vino a predicar un pastor de Nueva Zelanda, y el traductor de este pastor era este muchacho, el Álvaro. Y yo quedé impactado, lo fui a saludar y nos acordamos y nos contó, porque después se reunieron los Exploradores del Rey
viejo. Y sí, el Señor lo llevó y fue y estuvo predicando ahí en la Unión Soviética. La verdad que fue impactante para nosotros ver cómo el ciclo y cómo se cumple una palabra profética dicha por un joven a otro joven en un campamento. No éramos más de 10 o unas 15 jóvenes ahí cuando éramos Boy Scouts. Eso, pastor, que es una de las profecías que me ha impactado ver, a mí por lo menos en mi vida. Amén. Amén. Gracias, Ricardo. Así vemos, y yo creo que usted ha escuchado también otros testimonios, o usted ha vivido también del Señor usando la vida de algún hermano, ¿cierto? Dando a usted una palabra, ya sea alguna profecía, ¿ya? O a lo mejor hablando en lengua y con un traductor, con un intérprete de parte del Señor, para que también usted entienda lo que se está diciendo y el mensaje que el Señor está dando a su vida. Tenemos que buscar del Señor, ¿cierto? El Señor repartió dones, y muchas veces los tenemos nuevecitos, guardaditos de paquete. No lo hemos ni siquiera abierto para utilizarlo. Las profecías, como las lenguas con interpretación, son dirigidas por el Espíritu Santo hacia la edificación de la iglesia. Pero así como son dirigidas por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, también se podría abusar de estos dones. No sé si usted ha visto, yo he visto cuando se ha abusado de estos dones. Muchas veces las personas que tienen el don, muchas veces abusan de estos dones y dan ya palabras que no es del Señor. ¿Ya? Muchas veces se pasan y dan palabras que no están de acuerdo con la Escritura, o dan palabras que son netamente humanas. Y ahí viene la sensibilidad de aquel que tiene el don para utilizarlo de la mejor forma posible y poderse ceñir a lo que el Señor le está entregando ese momento para su vida. Y para también, si el Señor le está entregando una palabra para su vida, cortarla o darle el mensaje hasta donde tiene que darlo. No ponerle su cosecha. Muchas veces ha pasado. Muchas veces ha pasado, mi hermano. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, una hermana que estaba nueva en los caminos del Señor, se paró una pseudo profeta y empezó a hablar una profecía para la iglesia, y lo que decía que había una persona que estaba en pecado y el Señor la iba a cortar ese día, le iba a quitar la vida ese día porque estaba en pecado. Y esta persona recién había conocido al Señor y era muy buena para fumar. Y esta persona, imagínense cómo se fue ese día esta persona, se fue súper mal, porque ella pensaba que el Señor la iba a matar en el fondo ese día, porque habían dicho que alguien estaba en pecado, y esta persona claramente, como había aceptado hace poco el Señor y seguía fumando, pensaba y se sentía en pecado. Entonces el diablo se aprovechó de todo eso, y esta persona después empezó a tener problemas mentales y problemas espirituales. Todo por una palabra, por una profecía, ¿cierto? Mal dicha, mal direccionada. Entonces hay que tener mucho cuidado y no estar abusando también de estos dones. Por eso uno siempre tiene que estar sensible a lo que se está diciendo, y también uno tiene que estar con el discernimiento del Señor en nuestras vidas para poder entender de quién es. Y por eso el Señor también nos nutre y nos da otros tipos de dones para también saber estas cosas. De acuerdo al extenso tratado presentado por el apóstol en 1 Corintios, el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 14, podemos concluir: los dones de hablar fueron muy evidentes en Corinto. Usted después puede leer con un poquito más de calma ahí el capítulo 14 de 1 Corintios, y usted puede ver cómo estos dones se usaban mucho. Incluso se abusaba un poco de ellos en la congregación ahí en la iglesia de Corinto. La siguiente clasificación de los dones son los dones de poder, en los cuales está el don de fe, el don de sanidades y el hacer milagros. Yo creo que uno de estos dones muchas veces son como los que uno ve como más espectaculares, ¿ya? El de hacer milagros, ¿ya? El Espíritu Santo es el agente que lleva a cabo la voluntad del Padre. Su poder ha estado activo en la creación. En el Antiguo Testamento vemos el poder obrador de milagros utilizando a algunas personas.
ungió a Jesús para realizar obras poderosas. Nosotros podemos ver a través de la Escritura, ¿cierto? Y de los Evangelios, todas las obras poderosas que hizo Jesucristo. Cuando Jesús ascendió al Padre, dijo que nosotros íbamos a hacer mayores cosas. ¿Por qué? Porque Él estaba ascendiendo al Padre, Él iba al Padre. Eso le dice Juan 14, verso 12. El propósito de estos dones es edificar a la iglesia y glorificar a Dios. No glorificar a aquel que el Señor utilizó para hacer una u otra cosa, sino glorificar a Dios. Siempre la gloria es para el Señor. El don de fe. El don de fe que reparte el Espíritu Santo es una fe especial. No es la fe humana, ni la fe salvadora, ni la fe que menciona, ¿cierto?, la palabra del Señor, del fruto del Espíritu. Sino que el don de fe consiste en que el Espíritu Santo imparte una fe especial para mover montañas. Una confianza firme de que Dios proveerá lo necesario en un momento de necesidad. A eso se refiere este don de fe. El don de fe que reparte el Espíritu Santo es una fe especial. Por ejemplo, en Daniel 3, del 16 al 18, ahí vemos esa fe especial que tenían los jóvenes, en los cuales, en Babilonia, los cuales no se doblaron, ¿cierto? No se postraron ante esta estatua. Si alguien puede buscar Daniel 3, del 16 al 18, y vemos aquí esta situación que estaba ocurriendo. Yo creo que Dios tiene que haber dado, ¿cierto? Amén. Amén, Amén. pastor. Amén. Lo escuchamos, hermano Oscar. Del 16 al 18. Justamente. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Muchas gracias, hermano Oscar. Yo creo que para hablar esto, ¿cierto? En ese momento de aquel que no se postraba, lo iban a tirar al horno de fuego, ¿cierto? Para poder hablar esto, yo creo que el Espíritu Santo tiene que haberlo dotado de una fe especial, de una confianza especial en que Dios los iba a librar. Daniel en el foso de los leones. Si alguien me busca, por favor, también ahí en Daniel, capítulo 6, versos 21 y 22. Daniel 6, amén. Verso 21 al 22. 22. Dice así. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Amén. Aquí vemos también una confianza que el Señor puso, ¿cierto?, en Daniel, que aunque se le llevase al foso de los leones, él no iba a sufrir daño. Y vemos también el resultado, que es lo que pasó. Tranquilidad ante la muerte. Hechos 12, verso 6. 12, verso 6. Amén. 12:6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. ¿Hasta ahí? Amén. Amén. Vemos ahí que Pedro estaba, ¿cierto?, encarcelado y él estaba durmiendo a salto, ¿cierto?, intranquilo, con temor, ¿no? Dice la palabra del Señor que estaba durmiendo tranquilamente, sabiendo qué le podía pasar al día siguiente, pero esa confianza que él tenía en el Señor
el don de fe actuando en la persona. Hechos 3, verso 6. ¿Cómo actúa el don de fe aquí ante un paralítico? Si alguien lo busca, por favor. Amén. Hechos 3. Amén. Tengo que darle la cámara, pastor. No importa. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. A mí me gusta mucho este pasaje bíblico cuando habla cómo el paralítico, ¿cierto?, que estaba ahí en la entrada de uno de los en una de las entradas del templo, cómo ellos no vinieron y oraron de la siguiente forma, no dijeron: Señor, si es tu voluntad, tú levanta o sana a este paralítico, sino que vino el don de fe en acción sobre sus vidas y esa confianza que ellos tenían, de que en el nombre de Jesús, párate. Ahí vemos el don de fe en acción y obviamente también vemos el don de sanidad, pero vemos el don de fe primero en acción en sus vidas para poder hacer ellos algo, para infundarle aliento en algo que ellos iban a hacer posteriormente, confiando en el Señor. Muchos de nosotros a lo mejor diríamos: no, mejor oro y le digo al Señor: Señor, que se haga tu voluntad, porque ¿qué pasa si no se para? Yo creo que muchos de nosotros pensamos así, pero ahí nos damos cuenta cuando el don de fe actúa. El don de fe actúa de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas, sin saber lo que va a pasar, pero el Señor nos pone una confianza tal que nosotros sabemos que el Señor va a obrar y confiamos en Él y descansamos en Él. Hechos 14, del 8 al 10. Si alguien lo lee, por favor. Hechos 14, del 8 al 10. Amén. Amén. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí vemos cómo este hombre, ¿cierto?, él tenía fe para ser sanado. Él tenía esa confianza. ¿De dónde vino esa confianza? ¿De él? No. La confianza ahí la puso Dios en su vida. Y viéndole, ¿cierto?, a los ojos, dice, vieron que tenía fe para ser sanado. Ahí vemos también el don de fe en acción. El don de la fe es esencial para los dones de sanidad y milagro. Aquí muchas veces vemos en la palabra del Señor cómo no hay solamente un don que está accionando, sino varios dones en acción. No sé si alguno de ustedes tiene algún ejemplo de ver o de haber vivido, o Dios le puso una fe sobrenatural en su vida de confianza, para que tiene un minuto para que la pueda compartir con nosotros. Pastor. Amén. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Yo recuerdo que en el Ministerio de la Oración de la Mañana, en ese tiempo donde se manifestaba harto el Señor, me acuerdo que en una oportunidad yo estaba orando de tal manera que sentía muy fuerte la presencia de Dios, y una hermanita que era de la iglesia del pastor Mauricio Escobar, creo que Julia se llama la hermanita chiquitita, me acuerdo yo que me toma así y me dijo: hermana, me duelen tanto las manos, y yo ni siquiera pensé voy a orar por ella, sino que estaba tan prendida, como se dice, pastor, en el Señor, que yo le tomo las manos en el nombre de Jesús, y al rato ella me dice: hermana, no tengo dolor. Y eso fue una de las veces que pasó algo así. Y en otra oportunidad, me acuerdo que había una hermanita con dolor acá a los riñones, y yo estaba orando y le pongo la mano en los riñones y declaro sanidad en el nombre de Jesús, con una convicción, como usted decía recién. Ya pasó, se fue, me la volví a encontrar y me dice que cuando se fue a la casa ella, fue al baño y salía el orín negro, pastor. Y esas fueron las cosas que me vino a la mente ahora que estamos hablando de esto. El poder de Dios, cómo actúa cuando Él quiere, como quiere, con quien quiere realmente. Amén. Así que ese es mi testimonio, pastor. Gracias, hermana Patricia. Que el Señor le bendiga. Amén. Siguiendo con los dones de poder, dones de sanidades.
Decir que una persona tiene los dones, nótese que hay un plural ahí que está indicando que este no es un don de una sanidad, sino es de varias sanidades, o sea, para ministrar la salud en distintos tipos de enfermedades, significa que esa persona es usada por Dios para ministrar salud en forma sobrenatural a los enfermos, mediante la oración. Parece ser un don, señal, especialmente valioso para el evangelista, para atraer la atención de la gente hacia el evangelio. Si alguien puede leer Hechos 8, 6 y 7 solamente, vamos a leer. Hechos 8, 6 y 7. Amén. 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 Hechos 6 y 7. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Amén. Amén. Ahí vemos cómo hacía señales, ¿cierto, Felipe? O sea, aquí vemos también que el don de sanidad es un don que sirve como señal especialmente para aquellos que no conocen al Señor y que pueden ver cómo el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio de papel, sino que es un evangelio de poder, de poder. Amén. No debemos creer que el poseedor del don tiene poder para sanar a todos. Hay algunos que creen que el Espíritu Santo no está vigente en estos días, el poder, estos dones no están vigentes en estos días, y una de las cosas que ellos ocupan para dicen, ya, si existe entonces el don de sanidad, ¿por qué no se van al hospital y en el hospital vienen y oran y sanan a todos? Si no lo hacen es porque no existe el don de sanidad. Eso es como una frase que ocupan mucho. Yo me recuerdo un testimonio, yo me recuerdo una niña que vino de Uruguay, tenía 18 años, y yo la hospedé aquí en mi casa, ya con otro grupo de unos misioneros que venían. Ella pusimos a conversar en la noche, y ella me decía, pastor, a mí Dios me usa en sanidad. Yo le dije, qué bueno. Y ella me insistía, me usa el Señor en sanidad. Y me insistía y me contaba una y otra vez. Y yo dije, ya, si Dios la usa en sanidad, la vamos a hallar al hospital mañana. Y nosotros íbamos los días sábados al hospital a repartir café en la noche y a orar por las personas. Y pude hablar con los guardias y nos permitieron que esta niña entrara donde estaban los hospitalizados. Eran como las 10 de la noche, no, eran como las 9 de la noche, mi hermano. Y entró ella y entró otra niña que venía con ella y un varón. Entraron 3. Y yo no quise entrar con ellos porque yo estaba encargado del grupo del que repartía cafecito, y entraron. Yo dije, bueno, ella dice que tiene don de sanidad, el Señor la usará. Oramos por ellos y los enviamos. Después nosotros terminábamos como a las 10, 10 y media y no llegaban ellos, todavía estaban arriba, y pasó la hora, después como a las 11 y media bajaron y yo estaba un poquito nervioso porque quería irme ya, pues era tarde. Y de repente cuando llegan ellos súper contentos, especialmente los dos que iban con ella, y yo les dije, ¿qué les pasó? Y ella me quedó mirando y le dije, yo le dije que Dios me usaba en sanidad. Ya, pero ¿qué pasó? Y ella dice que empezó a orar por una persona y la abuelita le decía que no podía levantar los brazos, que tenía mucho dolor y hace tiempo. Y ella oró y pudo levantar los brazos y la abuelita se puso a llorar y a gritar. Entonces la persona que estaba al frente en la sala le dijo, ora por mí también. Y oró por ella y también se sanó. Y después oró por otro y se sanó, y se pasó la voz en los pasillos y empezaron a salir de las demás salas para que ella orara por los demás. O sea, ahí vemos cómo el Señor también empezó a orar y los demás aprovechaban de predicarle el Evangelio, ¿cierto?, a las personas. Dones de sanidades. Existen excepciones que se relacionan directamente con la soberanía de Dios, y eso lo sabemos, ¿cierto? Y con la actitud de la persona enferma y su condición espiritual. Hasta Cristo se vio limitado en su ministerio de obrar milagros por la incredulidad de la gente. Y eso sale ahí en Mateo 13, 58, que había mucha incredulidad ahí en el lugar donde él estaba. La persona enferma no tiene necesidad de depender exclusivamente para la sanidad de la persona que posee el don, sino que todos los creyentes y los ancianos de la iglesia en particular están investidos de poder para orar por los enfermos. Y eso nos dice la palabra del Señor. En Marcos 16, 18, ¿cierto?, donde la gran comisión dice que oraremos por los enfermos y sanarán. O sea, usted y yo debemos también y tenemos
esa confianza de que podemos orar y ellos van a sanar los enfermos. Y en Santiago 5:14 dice que los ancianos, ¿cierto? Hay que llamar, si hay alguno enfermo entre nosotros, llamemos a los ancianos para que unjan con aceite y la fe salvará al enfermo. También vemos que el Señor puede obrar a través de la iglesia, de nosotros, ¿cierto? De los hijos del Señor para sanar. El propósito de este don de sanidad es glorificar a Dios. ¿Ya? Debe ser sensible a la acción del Espíritu Santo, debe obedecerle totalmente a aquel que tenga este don. Es muy importante la sensibilidad, mi hermano, en el Espíritu Santo a aquellos que posean los dones. Uno tiene que estar sensible. Yo me recuerdo en una ocasión que sentí en mi corazón, había una persona, no sé si yo le he contado esto, había una persona que estaba el pastor predicando y había una persona que entró, yo noté que ella, esto no tiene mucho que ver con sanidad, pero sí tiene que ver con estar sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Ya? Y esta persona yo noté que era una persona homosexual que entró y el Señor puso en mi corazón, anda a orar por ella. Y yo, sinceramente, mi hermano, no me sentía en condiciones de ir a orar por la persona. Y también yo dije, no, este debe ser un pensamiento mío. Y insistía el Señor ahí en mi corazón, anda a orar por esta persona, anda a orar por esta persona. Y el pastor estaba predicando al frente y yo sentía la amonestación del Señor, anda a orar por esta persona. Y yo dije, Señor, mira, yo de verdad no estoy sensible a tu voz, no sé si es cosa mía, porque lo vi, noté como la condición que él viene, o tú pusiste eso en mí. Pero si tú necesitas que alguien ore por esta persona, que el pastor, en vez de bajar por esta escalera, baje por esta otra escalera y se venga directamente y ore por la persona. Y dije eso y el pastor Jorge terminó de orar, de predicar, perdón, y en vez de bajar por el lado de la batería, por donde siempre habitualmente bajaba en los cultos anteriores, vino y se fue para el lado de la batería y yo dije, menos mal, era un sentir mío. Pero de repente se da una vuelta y se devuelve y baja por la otra escalera y se viene justo por el pasillo del rincón, que él no transitaba por ahí, él transitaba por el otro pasillo donde está la oficina, y se viene y cuando pasa por la altura de este joven, él sigue de largo, llega hasta donde mí, me tocó el hombro y se devolvió donde el joven y empezó a orar por el joven. Hay una clara muestra de que yo no estaba sensible a la voz del Señor, obviamente caí arrodillado llorando y pidiéndole perdón al Señor por no haber estado sensible a su voz. Muy importante, mi hermano, que estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. El don de hacer milagros. Se ha definido un milagro como la interrupción del curso ordinario de la naturaleza de parte de Dios. Pastor. ¿Sí? ¿Puedo contar mi propio testimonio de sanidad divina? Un minuto, Jorge, un minuto, porque nos quedan harto. Le doy un minuto, desde ahora ya. Yo llegué a los caminos del Señor por una enfermedad que tenía la columna, una hernia discal entre el cuarto y quinto lumbar. Y eso me impedía caminar. La iglesia oró por mí y el Señor obró un milagro porque los médicos ya habían decretado que tenía que operar esa hernia que estaba molestando mi columna. Sin embargo, cuando llegaron, vieron las placas, ya no existía la hernia. Ese fue un milagro de sanidad que hizo el Señor en mi vida. Después, a los 10 años, se repitió la misma situación, pero ya no era, yo pensé que, dije yo, bueno, ¿cómo si el Señor me sanó? Pero sin embargo no era una hernia, lo que tenía ya era otra enfermedad también que era muy parecida. Y la iglesia nuevamente oró por mí y nuevamente el Señor me liberó de esa situación. Esas son dos situaciones que he vivido. Amén. Y lo que decía con respecto a que no todo el tiempo se hace la sanidad, conozco la situación de un pastor que el Señor lo usa de gran manera, con sanidad divina. Yo he visto cómo el Señor le usa, y sin embargo, él ha orado y muchas veces por su esposa que sufre una enfermedad y Dios no le ha usado en sanidad. Esos son misterios del Señor. Justamente, eso, soberanía del Señor. Muchas gracias, hermano Jorge. El don de hacer milagros. Como lo mencioné y está escrito ahí, se ha definido un milagro como la interrupción del curso ordinario de la naturaleza de parte de Dios. La naturaleza funciona bajo reglas definidas, pero Dios las controla y puede cambiarlas para sus propósitos. Por ejemplo, la apertura del mar, cuando iban arrancando el pueblo de Israel de los egipcios,
cómo el Señor utilizó a Moisés para que con la vara él pudiese abrir el mar. La muerte de Mil, no lo vamos a leer, pero ahí en Jueces menciona a Sansón, cuando lo ataron de manos y lo fue de sogas, él rompió la soga, agarró una quijada, ¿cierto? De un animal muerto, y con esa quijada empezó a matar a Filisteo y mató a 1000. Sabemos que eso es imposible, pero Dios obró ahí en milagro. Detención del sol y la luna, ahí usted lo puede ver también en Josué, cuando estaban en una batalla y vino Josué y le dijo al sol que se detuviera en un lugar y a la luna que se detuviera en otro lugar para que tuviesen esa luz de día para continuar con la batalla. Esas cosas, mis hermanos, son imposibles, pero ahí está actuando el milagro. Tenemos nosotros un Dios de milagro. Muchas veces uno se confunde con el don de milagro y el don de sanidad, y uno tiene que ahí aprender a diferenciar ambos dones. Fuego del cielo, en Primera de Reyes, menciona cuando Elías oró y descendió fuego del cielo. Amén. Y resucitación en Segunda de Reyes, ahí vemos cuando este niño estaba enfermo, ¿cierto? Y el profeta se recostó sobre este niño 7 veces, y al séptimo este niño resucitó. Ahí vemos también, sabemos que no es algo natural que los enfermos resuciten. Entonces tiene que haber un milagro de parte del Señor. Hay algunos ejemplos de este don de hacer milagros. Voy a contar una experiencia cortita. Eso yo no lo viví, pero me recuerdo, yo estaba pequeño, lo escuché, estaban armando una carpa para la construcción de la iglesia, y en esa carpa, no sé si era la carpa del Paradero 9 que estábamos armando nosotros como iglesia, había un hermano que estaba en el poste lo más alto, por eso digo, no sé si era esa carpa o era otra carpa de otro lugar de Quilpué, y dicen que un hermano que estaba en lo más alto en la carpa, en el poste, perdió el equilibrio y se vino abajo de un par de metros. Y uno de los varones que estaba abajo, cuando vio que venía en el aire, mire, ahí accionaron varios dones, pero entre ellos el don de milagro, él dijo, ¡detente! Y dicen que la persona quedó suspendida en el aire y después dijo, que caiga levemente. Y cayó levemente y cayó de pies, parado como gato. Todos los que estaban ahí después contaban y quedaron sorprendidos como este hombre, que el Señor lo usó en ese momento de la nada, al darse vuelta y ver que él venía cayendo, dijo estas dos palabras y el Señor obró en milagro para que esta persona no tuviera el accidente. Ahí vemos, por ejemplo, el don de milagro en acción. El ministerio terrenal de Jesús se caracterizó por muchos milagros, por abundantes milagros. Jesús prometió enviar el Espíritu Santo y que sus discípulos podrían hacer lo mismo o mayores milagros como corroboración de la predicación de la palabra. Los milagros dan testimonio de la validez de las declaraciones del Evangelio y destacan la soberanía y el poder de Dios. Esta es la tercera clasificación de los dones, y no son los últimos 3 dones que nos quedan. Dones de revelación. Y en los dones de revelación está el discernimiento de espíritu, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Estos dones del Espíritu le ofrecen al creyente lleno del Espíritu Santo una intuición o conocimiento especial cuando la persona lo necesita. El conocimiento de Dios es ilimitado porque Dios es un Dios omnisciente, por lo que su comprensión de cada situación para la que usted atraviesa, para Él es perfecta. Dios conoce todo, sabe todo lo que usted está pasando. No se le va ningún detalle, porque es Dios. Por los dones de revelación le provee ayuda sobrenatural cuando la comprensión humana es inadecuada. Estos dones no toman el lugar de la capacitación natural ni espiritual. Como creyentes debemos estar llenos del Espíritu y escudriñar las Escrituras. Esto no quiere decir que este don de revelación me va a recordar, me va a enseñar una palabra que yo no sé. Yo tengo que, así todo,
como cristiano es muy importante constantemente estar lleno del Espíritu Santo, como me lo manda el Señor, que tengo que ser lleno de su Espíritu y tengo que estar constantemente escudriñando su Escritura. El primero, discernimiento de espíritu. La palabra discernimiento significa juzgar a través de. La gran mayoría no estamos conscientes de la gran cantidad de actividad espiritual que ocurre a nuestro alrededor todo el tiempo, porque nosotros vemos con ojos humanos. Este don ofrece un breve destello de este campo invisible muchas veces para nosotros, y le da al creyente que está lleno del Espíritu Santo el poder para juzgar para juzgar qué espíritu está de por medio. Ahí escribí mal, puse cuál Espíritu Santo, no, es para juzgar qué espíritu está de por medio. A través del don de discernimiento espíritu, Dios nos permite discernir o averiguar el carácter espiritual de la persona y de la fuente de sus acciones y mensajes. Es claro el ejemplo de Pedro acerca de Simón el mago. Este lo vamos a leer. Si alguien busca, por favor, Hechos 8, 21 al 23. Hechos 8, 21. Amén. Dice así: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Amén. ¿Cómo pudo saber esto Pedro? ¿Porque lo vio escrito en una tablita que tenía Simón el mago? No. El Señor se lo reveló a través del discernimiento de espíritu. Áreas de actividad espiritual: el espíritu de Dios, espíritu de demonios y espíritu humano. Y obviamente el espíritu de demonios siempre trata de engañarnos. Satanás se puede vestir como ángel de luz. Acá hay unos ejemplos del discernimiento de espíritu. ¿Ya? Jesús sabía quién lo traicionaría. ¿Ya? Y ahí puse solamente en Juan 13, 21 y 26. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró. ¿Qué declaró? Que uno de los que estaba con él, ¿cierto?, lo iba a traicionar. Jesús reconoció las maquinaciones de Satanás en Lucas capítulo 4, cuando Jesús estaba en el desierto y vino Satanás a tentarle. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán, y ahí comienza esa lectura. No la vamos a leer por tiempo, mis hermanos. El discernimiento de espíritu nos ayuda para no ser víctimas del engaño. Eso es muy importante, mi hermano. Tenemos que tener discernimiento de parte del Señor. Y muchas veces, como cristianos, estamos en una situación, está actuando el espíritu humano, está actuando el espíritu de demonios, y somos engañados. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Amén. Y el Señor obra a través de este don. Pedro reconoció una intervención satánica. Aquí, en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira, ¿cierto?, habían vendido una propiedad y no llevaron todo el monto. No era obligación llevarlo todo, pero ellos prefirieron esconder y mentir. Y ahí Pedro dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ahí claramente él tuvo ese discernimiento de espíritu de parte del Señor para ver qué acción o qué intervención satánica estaba sobre Ananías y también Zafira. Para distinguir los mensajes falsos, en Primera de Juan menciona mucho con respecto a esto. Yo después puse algunos principios para juzgarlo de Primera de Juan. Es muy importante, mi hermano, que usted pueda escudriñar la Escritura, y le recomiendo que lea Primera de Juan para este caso. Y dice la palabra que debemos probar los espíritus para distinguirlos. No debemos creer a todo tipo de espíritu. Entonces, algunos principios para juzgar lo que menciona Primera de Juan, lo voy a mencionar rápidamente. Dice que la persona, ¿cierto?, tiene que vivir rectamente, ¿ya? Tiene que demostrar que ama a sus hermanos, ¿ya? Hay algunos que niegan la encarnación de Cristo, claramente esos no son del Espíritu de Dios. Deben compartir para los hermanos que tienen necesidades, ¿ya? Deben ceñirse y escuchar el mensaje de los apóstoles, o sea, la palabra del Señor. Estamos hablando del Nuevo Testamento.
¿ya? Y deben obedecer los mandamientos. Palabra de ciencia. No sé si alguien tiene algún ejemplo de discernimiento de espíritu, que haya visto ese don en acción. Yo voy a contar uno entonces, mi hermano. Estábamos en una de las últimas reuniones antes de pasar a la pandemia, a la parte de la pandemia. Estábamos en la noche y de repente habían dos jovencitas que se estaban reconciliando con el Señor, llevaban muy poco tiempo de reconciliarse con el Señor, y ella había llevado a una de sus hermanas y estaban reconciliándose con el Señor, y de repente yo estaba más atrás de ella, yo las conocía de pequeñas a ella, ¿ya? Y empezó una manifestación en una persona supuestamente espiritual, y esta persona empezó a hablar como en lenguas y como que el Señor la ministraba, y el Señor ahí me mostró a mí una visión, y en la visión yo vi que venía un lobo rapaz y se tiraba sobre estas dos personas, a estas dos jovencitas, y yo veía que el Señor me mostraba que yo me tiraba entre medio como para recibir el balazo. Ya usted se imaginará, como un guardaespaldas. Y el lobo me trataba de morder a mí. Entonces, cuando vi como esta visión, entendí lo que iba a pasar, y esta persona vino y empezó a avanzar hacia atrás, como hablando en lenguas, como declarando cosas, y cuando se acercó a las dos niñas, yo me puse entre las niñas, ¿cierto? Estas jovencitas y él quería pasar y trataba de pasar por otra silla y se trataba de abrir el paso, y yo le dije, no vas a pasar. Y él me decía, me declaró maldiciones y que la sangre iba a caer sobre mi cabeza y bla, bla, bla. Yo le dije, esto no es el Espíritu de Dios. Y ahí el hombre vino y volvió a su puesto. Y gracias a Dios pudimos estar protegiendo a estas niñas. Después las llevamos a la oficina para que la pastora pudiese orar también por ellas. Ahí vemos claramente cómo el Señor me dio ese discernimiento de espíritu para entender cuál era el espíritu que estaba obrando a través de esa persona. Palabra de ciencia. En cuanto al don de ciencia, también llamado de conocimiento, se refiere a la revelación sobrenatural de los hechos pasados, presentes o futuros, sin injerencia de la mente natural. Es decir, el Señor nos muestra algo que no tenemos por qué conocerlo, por qué saberlo. Yo creo que usted ha visto mucho de esto. El Espíritu Santo nos puede revelar el conocimiento de Dios cuando sea necesario. Y el don de palabra de ciencia no se le imparte para que conozca todas las cosas, sino solo una palabra de conocimiento para cuando la necesite. Muchas veces Dios no muestra el panorama completo, mi hermano. Dios solamente muestra unas características que uno tiene que conocer para una situación en particular. ¿Ha sentido usted la urgencia cuando ha estado de repente en casa y ha sentido la urgencia de dejar lo que está haciendo y orar por alguna persona? ¿Le ha pasado a usted? Yo creo que además más de alguno nos tiene que haber pasado. Y después de eso, que uno oró por esta persona que Dios puso en nuestras vidas, nos enteramos que justo esta persona estaba pasando por un momento difícil, por una crisis. Ahí vemos cómo Dios obra con esto. En 2 de Reyes, capítulo 6, versos 9 y 10. Aquí el profeta viene y le dice al rey que no pase con el ejército por tal lugar porque los sirios van a estar ahí. Y el rey le hizo caso al profeta. Ahí vemos cómo el profeta tuvo esa palabra de ciencia, esa palabra de conocimiento del Señor. En una parte el rey vino de Siria y se enojó porque dijo, alguien debe estar contándole al rey las cosas que nosotros venimos y programamos en secreto. ¿Cómo se entera de todas las cosas que nosotros estamos haciendo? La palabra de ciencia actuando. Aquí tenemos unos ejemplos de palabra de ciencia que sale de la palabra del Señor. Por ejemplo, Jesús le reveló a la mujer samaritana el pasado de ella. La mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. El don de ciencia, la palabra de ciencia actuando. El Señor Jesucristo no tenía por qué saberlo, pero el Espíritu Santo ahí le reveló. El Espíritu Santo le informó a Pedro algo. Ahí el Espíritu Santo, después usted lo puede leer en Hechos 10:19, mientras Pedro pensaba en la visión, vino y el Espíritu Santo le informó de una situación.
Pedro sabía que Ananías y Zafira habían mentido. Aquí también Pedro conocía, porque el Señor le había revelado algo que él no debería haber sabido. Y ahí vemos también la palabra de ciencia en acción. Y por último, como ejemplo, la cura del hijo de un oficial en Juan capítulo 4. Se le acercó a pedirle, ¿cierto?, que Jesucristo sanara a su hijo que estaba enfermo, y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. ¿Cómo Jesús sabía que ya estaba sano? Ahí vemos también la palabra de ciencia actuando a través de la vida de Jesús. Y después, cuando este oficial llegó a la casa, se dio cuenta que su hijo estaba sano y les preguntó a los demás desde qué hora está sano, y era la misma hora que Jesús le había revelado que él estaba sano. No sé si alguno de ustedes, mi hermano, quiere apoyarnos con un ejemplo de palabra de ciencia que hayan visto ustedes en acción. Y nos queda uno solo, el palabra de sabiduría. Uno solo ejemplo. 1 minuto tiene. Pastor Cristian. Amén, le escucho. Hermano Ricardo, ¿cierto? No, que como está el Pastor Valencia yo creo que tiene hartos relatos de palabra de ciencia. De hecho, uno de los relatos que él contó, y él lo puede a lo mejor terminar mejor, entraron a la iglesia, no sé si al templo de nosotros, 2 personas, y el Señor le reveló que esas 2 personas eran brujas. No sé si se acordará el Pastor Valencia. Y así claramente. Y él fue y las confrontó. Entonces, y en más de una oportunidad también se ha manifestado el don de palabra de ciencia en el Pastor Valencia. Pero ese fue el que me llamó más la atención, por lo menos de los relatos que yo había escuchado. No sé si Amén. el pastor Gracias, quiere hermano terminar Ricardo. el relato. Amén. En una oportunidad yo estábamos en una reunión, mi hermano, y el Señor puso en mi corazón esperar a una persona. Yo vivo para otro lado, la persona vivía para otro lado, y la esperé. No sabía por qué, pero la esperé. Y le dije, apúrate, yo te llevo. Y se me demoró cualquier cantidad. De esas veces que uno dice, no, mejor me voy para la casa mejor. Lo esperé. Después que se subió al auto, lo llevé a su casa. Y cuando llegamos a su casa, todavía yo no sabía por qué yo lo había llevado a su casa. Y antes de bajarse le dije, espérate, no te bajes, porque el Señor puso en mi corazón que te trajera, entonces por algo. Y en ese instante que digo eso, el Señor me revela por qué lo tenía que haber llevado a la casa. Y el Señor me puso todo en el corazón de una situación que él había vivido hace mucho tiempo atrás, y yo se la relaté, y la persona esta rompió en llanto con esa situación, ya de que solamente era una situación que él estuvo, y él oraba de una forma al Señor, y el Señor le reveló eso, me reveló eso, y yo se lo comentaba, y después obviamente el Señor le decía que se tenía que arrepentir ese día. El Señor le llamaba al arrepentimiento por algunas cosas. Ahí también vemos una muestra de cómo el Señor obra en palabra de ciencia. Yo no tenía por qué saberlo, fue una situación especial de él con el Señor, y el Señor me mostró todo eso. Vamos a pasar al último don, que es la palabra de sabiduría. El don de sabiduría es la puesta en práctica del don de conocimiento o el don de ciencia, que es lo mismo. En cuanto el creyente sabe cómo emplear de forma adecuada el conocimiento o la ciencia, es cuando el creyente sabe emplear de la forma adecuada el conocimiento que Dios le ha dado a la persona. En este sentido, el don de sabiduría nos permite aplicar el conocimiento de forma sobrenatural. Y este conocimiento es la información proporcionada por Dios. Por lo general, el don de sabiduría y el don de ciencia no se dan conjuntamente. Por lo cual se debe ser paciente para esperar la palabra de sabiduría y no utilizar de forma apresurada todo el conocimiento de Dios que Dios nos está revelando en ese momento. En Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahí se está debatiendo de un tema en cuestión, y el Señor a través de su Espíritu Santo les dio la sabiduría para abordar ese tema y tomar la mejor decisión. Acá aparecen algunos ejemplos del don de sabiduría, ¿ya?
Aquí vamos a leer el 3, dice la palabra de sabiduría sobre el rey Salomón, en Primera de Reyes. Se recuerda cuando el rey Salomón vino y el Señor le dijo que le pidiera lo que él quisiera y él dijo sabiduría, ¿cierto? Para gobernar este pueblo, y el Señor le dijo, ¿por cuánto no me pediste oro, plata, ni esto? Te voy a dar sabiduría y aparte todo lo demás. Y aquí vinieron estas dos personas, ¿cierto? Que uno tenían dos hijos, un niño cada uno, un bebé cada uno, y uno de los niños había muerto y la otra mujer en la noche le había cambiado el bebé. Y el rey Salomón tenía que tomar la decisión, y la decisión que él tomó es partir al niño por la mitad, al que estaba vivo, y darle la mitad a una mujer y la mitad a otra. Rápidamente la que era la madre verdadera dijo, no, 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 prefiero que se la pasen a la otra. En cambio la que no era la madre verdadera, sí, pártanlo por la mitad, porque no era su hijo. Y ahí el rey Salomón tuvo la sabiduría de poder discernir de quién era el bebé, quién era la madre verdadera de este niño. Ahí vemos la palabra de sabiduría actuando sobre el rey Salomón. También Jesucristo con la mujer adúltera que le correspondía por lo que ella había cometido la lapidación, de que todos los hombres la apiedraran, ¿ya? Pero Jesucristo, porque la llevaron donde Jesús ahí, Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una sabiduría tremenda que llevó a que ningún hombre lanzara ninguna piedra. Amén. Entonces, mi hermano, resumiendo, los dones espirituales que hemos visto de 1 Corintios 12, del 7 al 11, hemos visto los diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y profecía, que son dones de hablar, fe, dones de sanidad, hacer milagros, que son dones de poder, discernimiento de espíritu, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, que son dones de revelación. Y ahí vemos también al Señor actuando a través de su Espíritu Santo como un Dios omnipresente, un Dios omnipotente y un Dios omnisciente. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Ha pasado un poquito la hora. Eran varios dones, pero gracias a Dios los pudimos ver. Y tengo entendido, corrígeme, Enrique, si no es así, que los vamos a estar viendo en la escuela dominical, ¿cierto? Es correcto. Lo vamos a estar viendo en la escuela dominical. Amén. Entonces los vamos a estar viendo en más detalle, mi hermano. Que el Señor les bendiga. Ah.